Un 4 de marzo, Yucatán se separa de México. Yucatán fue, durante toda la época de la colonia, un país prácticamente aparte de la Nueva España. Sin embargo, al proclamarse la independencia de México, Yucatán fue invitado a formar parte del Imperio Mexicano, anexándose en 1821. Cuando el imperio cayó en 1824 y dio paso a la Primera República Federal Mexicana, Yucatán accedió de nuevo a formar parte de la recién creada nación, mientras que las regiones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica optaron por separarse. Sin embargo, 12 años después, la República Federal fue sustituida por la República Centralista, quitándole las libertades de elección a los estados y sustituyéndola por el denominado dedazo desde la Ciudad de México. Esto causó un revuelo sin precedentes en todo el país y la furia de la población, desatando la rebelión de Zacatecas, la independencia de Texas, los movimientos separatistas de la República del Río Grande y además la independencia de Yucatán. No obstante, en Yucatán se procedió con lentitud, pues había quienes defendían la unión a México. Varias batallas se suscitaron en la región, hasta que en 1840 se alzó triunfante el movimiento separatista. Fue entonces cuando México le declaró la guerra a Yucatán para restaurar el poder sobre la península, pero no se realizaron acciones de importancia, pues otros movimientos armados se iniciaron por todo el país. Mientras tanto, en la ciudad de Mérida se firmó el Acta de Independencia de Yucatán en 1841. Ese mismo año, Antonio López de Santa Anna, que se había rebelado contra el gobierno centralista, consiguió hacerse con la presidencia, pero, en contra de lo que se esperaba de él, conservó la República Centralista. Fue Andrés Quintana Roo el encargado de entablar conversaciones con Yucatán para acordar su reanexión al país, cosa que logró con éxito, con la condición de que Yucatán mantuviera su autonomía. Sin embargo, Santa Anna ignoró los acuerdos alcanzados por Quintana Roo y exigió que Yucatán rindiera obediencia ante él y se anexara inmediatamente a México, cosa que fue contundentemente negada por Yucatán. Santa Anna ordenó la invasión a Yucatán. En 1942, las fuerzas mexicanas desembarcaron en las costas de Campeche. Más de 4,000 soldados tomaron triunfalmente poblado tras poblado. Sin embargo, al llegar a las afueras de la capital, Mérida, se enteraron de que la ciudad había desplegado una enorme defensa y que además contaba con un refuerzo de más de 11,000 mayas fuertemente armados. Evaluando la situación, el contingente mexicano optó por abandonar Yucatán. Al saber la noticia de la rendición mexicana, Santa Anna ordenó un bloqueo económico a la península, impidiendo el tránsito de mercancías, afectando gravemente a las finanzas yucatecas. Se reanudaron las conversaciones entre ambas partes, y el 5 de diciembre de 1843 se firmaron varios acuerdos que le otorgaban autonomía a Yucatán como un estado especial, reincorporándose a la nación mexicana. Menos de 2 meses después, el gobierno mexicano decretó inconstitucional la situación especial de Yucatán, y después de un año de debates, se rompió el acuerdo. A finales de 1845, los yucatecos, furiosos, volvieron a decretar la independencia de Yucatán, siendo oficial el 1 de enero de 1846. Aunque ahora, la situación era adversa para Yucatán, pues los mayas que habían armado anteriormente para defender a Mérida se habían levantado en contra de la población no maya, iniciando una de las guerras más extensas y sangrientas del país, la Guerra de Castas. Además, la población seguía dividida entre los que querían pertenecer a México y los separatistas. La destitución de Santa Anna restauró la federación en México, atrayendo nuevamente a Yucatán a su reincorporación, pero Campeche se negó rotundamente, debido a que México había declarado la guerra a los Estados Unidos, y sería cuestión de tiempo para que el país fuera invadido.
A pesar de esto, las tropas estadounidenses tomaron los puertos campechanos un mes después. Yucatán se mantuvo neutral en el conflicto, argumentando que no tenía relación alguna con México, e incluso se llegó a solicitar su anexión a los Estados Unidos. Por otro lado, la guerra de castas continuaba expandiéndose, y para 1848 ya se había esparcido por toda la península. El gobierno de Yucatán se vio incapaz de frenar la insurrección maya, llegando a tal grado que la población no maya estuvo a punto de desaparecer. En medio de la desesperación, el gobierno de Mérida ofreció la soberanía de Yucatán a cambio de apoyo militar a Cuba, a Jamaica, a España y a Inglaterra, pero todos se negaron a ayudar. La propuesta fue enviada a Estados Unidos, quienes evaluaron la situación en la llamada Yucatan Bill, pero finalmente se rechazó la idea. La situación se tornó angustiosa, pues al gobierno de Yucatán solo le quedaba el control de la ciudad de Mérida, y los jefes mayas negaron cualquier acuerdo. Buscaban el exterminio total de todos los no mayas de la península. En este punto de poca esperanza, se solicitó ayuda al gobierno mexicano, que acababa de perder la guerra contra los Estados Unidos. México accedió a brindar ayuda económica y militar a Yucatán. El 14 de julio de 1848 se envió un gran contingente de soldados que, con la ayuda de Mérida, lograron, una por una, retomar el control de todos los poblados de Yucatán. Además, se entregó a la ciudad de Mérida 150,000 pesos mexicanos, de los 3 millones que Estados Unidos había dado a México en compensación por la guerra. En agradecimiento, Yucatán se reintegró definitivamente a México el 17 de agosto de 1848. En la actualidad, esta región se encuentra dividida en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y representa una parte importantísima de México. Su enorme producción de recursos energéticos, su avanzada industria, sus hermosos destinos turísticos, su impresionante naturaleza y su apasionante historia enriquecen de sobremanera el atractivo de nuestro país. Sin duda, la región es un motivo de orgullo para todos los mexicanos.